Ahí estamos. Buenos días, ahora sí, oficialmente. ¿eh? Hay algunos hermanos acá, otros estarán seguramente viendo por internet. Eh, Vamos a estar haciendo nuestro estudio bíblico del día, ¿sí? Vamos a orar para eso, para que el Señor nos ayude a comprender su palabra. Necesitamos de su espíritu. Padre, gracias una vez más por poder estar meditando en tu palabra que has dejado para nuestra enseñanza, Señor. Y te rogamos que tu Espíritu esté obrando en nuestros corazones para que podamos comprender realmente lo que nos quieras enseñar, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Bueno, vamos a seguir estudiando la epístola de Pablo a los Corintios, la primera que tenemos en nuestras Biblias, ¿sí? La primera epístola de los Corintios. Ya llevamos 2 lecciones. Y a modo de breve repaso, vamos a recordar cómo era un poco esta iglesia del primer siglo de nuestros hermanos en Corinto, ¿sí? Según el capítulo 1, en los versículos 4 al 7 de esta epístola, podemos ver que son una iglesia con conocimiento, llena de dones, una iglesia que tiene todo lo necesario para florecer, ¿sí? Hasta el punto que Pablo les llega a decir que nada les falta en ningún don a esta iglesia. Pero sin embargo nos vamos a encontrar a medida que vamos recorriendo la carta con que esta iglesia tiene muchos inconvenientes, tiene muchos problemas. O podríamos decir, en realidad, que tiene un problema, ¿sí? Es que no abunda el amor de Cristo en ellos, y sí abunda una especie de orgullo, de egoísmo, ¿sí? En estos hermanos que buscaban destacarse o estar detrás de algún maestro destacado, ¿sí? Y ese problema que estamos mencionando es la especie de hilo conductor que va a tener esta epístola, y que nos va a ayudar a que la lectura de la carta sea más sencilla, porque a veces nos pasa que cuando leemos Corintios parece que estuviera hablando de cosas sueltas, Pablo, ¿no? Parece que estuviera tratando todos temas desconectados entre sí, y eso nos dificulta un poco la lectura, porque no entendemos bien de qué está hablando el apóstol, por qué dice esto, por qué habla de aquello. Sin embargo, vamos a ver que a lo largo de toda la serie, que todos esos problemas o esas manifestaciones surgen de una misma raíz, y es esta que mencionábamos, ¿sí? La falta del amor por el prójimo, por Dios, y una especie de orgullo humano en sus corazones, ¿sí? Había divisiones, había contiendas entre hermanos, había desórdenes en sus asambleas, en sus cultos, había un montón de problemas, inmoralidad, hacer la vista gorda frente al pecado, muchos problemas, todos manifestaciones de este corazón que había perdido el foco, podríamos decir, ¿sí? En la lección anterior, ¿sí? No fue la primera, fue la segunda, vimos los 2 primeros capítulos y estuvimos viendo, Isra nos llevó a meditar sobre la sabiduría humana versus la sabiduría de Dios, ¿sí? Como ellos se habían enfocado en la sabiduría humana y eso los estaba llevando a perder este foco. Hoy vamos a ver los 2 que siguen, es decir, el 3 y el 4, ¿sí? Les voy a pedir si los hermanos que están acá y los que están en su casa también pueden tener sus Biblias abiertas en este pasaje, 1 Corintios capítulos 3 y 4, porque vamos a ir leyendo algunos versículos, ¿sí? Son textos largos, es mucho lo que hay para estudiar, entonces para tenerlo a mano y poder ir consultándolo, ¿sí? En estos capítulos Pablo va a seguir tratando con estos hermanos el tema de las divisiones que se habían formado en su iglesia. Recuerdan que ese texto tan conocido, que uno decía, yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cristo, ¿sí? Que estuvimos viendo la semana pasada. Pablo va a seguir tratando este tema en estos capítulos, desde quizá otro punto de vista, pero el mismo tema, ¿sí? Habíamos estado estudiando esa inclinación cultural que tenían los corintios al ser griegos,
por esto de las escuelas filosóficas y de alinearse detrás de un maestro en particular y quizás despreciar a los que se alineaban detrás de otros y competir por ver quién tenía la razón, por ver quién sabía más. Y eso lo estuvimos viendo la semana pasada, ¿sí? Entonces en la iglesia se estaba permeando esa cultura y se estaba pasando de tener un foco en el Evangelio, en tener un foco en lo que yo sé y puedo demostrar, o en lo que mi maestro predilecto sabe, demuestra, puede enseñar, ¿sí? Entonces vamos a ver que Pablo va a volver a intentar redireccionar la mirada de estos hermanos hacia el Señor, ¿sí? Hacia el centro del Evangelio. Entonces vamos a empezar a leer unos versículos en el capítulo 3 de 1 Corintios, desde el versículo 5. ¿Sí? Pablo les dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Acá vemos como Pablo les está diciendo, ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. ¿Sí? Vemos que está queriendo sacar el foco de los maestros, de los humanos, de los hombres que están enseñando, compartiendo la palabra, y llevándolo a Dios, que es el que realmente provoca el crecimiento en nuestra vida espiritual y por ende también en la iglesia. Dejando en claro este punto, los hombres no eran importantes, sino la gracia de Dios obrando a través de esos hombres en su iglesia, en sus hermanos, ¿sí? Entonces, está claro que por esa misma gracia de Dios, Él nos permite participar como hombres de su obra, de la enseñanza, del compartir la palabra con nuestros hermanos en distintos ámbitos, pero nunca debemos caer en el engaño, ¿sí?, que el orgullo nos propone de pensar algo como nuestro, ¿sí?, de pensar que esta obra es nuestra cuando esta obra tiene un solo Señor, ¿sí?, Jesucristo. Entonces, también está bueno replantearse, ¿no?, y pensar con qué motivaciones yo estoy participando de la obra del Señor. ¿Por qué participo? ¿Por qué sea lo que sea que yo haga para la obra del Señor? ¿Por qué lo hago, no? Y pensar si podría el orgullo estar jugándome una mala pasada, ¿sí?, y estar utilizando el servicio al Señor como una especie de plataforma de propaganda personal, ¿sí?, de ganar adeptos como pasaba quizá en la iglesia de Corinto. A veces parece que es algo que le pasaba a estos hermanos nada más, ¿no? Pero nosotros no estamos exentos de estas cosas, ya sea por nosotros mismos, de usar nuestro servicio al Señor para nuestro beneficio, o de también estar enfocándonos en los hombres, ¿no?, y no en el Señor. Ahora, el texto va a continuar, ¿sí?, en el versículo 10, y Pablo les va a decir, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, acá vemos de nuevo esto de que su servicio era por la gracia de Dios. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. También había algunas ciertas doctrinas que se estaban infiltrando, ¿no?, en la iglesia, como podíamos ver, también vimos en los Gálatas estos grupos judaizantes que en el primer siglo andaban por todos lados, ¿sí?, donde llegaba el Evangelio ellos iban atrás a decir ese no es el verdadero Evangelio, hay que judaizar, ¿sí? Estaban todas estas cuestiones, entre otras, ¿no? Estaban los gnósticos que vimos en Colosenses en su momento, había un montón de esta doctrina, por eso Pablo primero dice, no hay otro fundamento
que no sea el que está puesto, que es Jesucristo. Aclara eso primeramente. Y sigue, y si sobre ese fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Hasta ahí, entonces, en esa porción del texto, el Espíritu Santo inspira al apóstol para que nos ayude a reflexionar en que va a llegar un día en donde tendremos que dar cuenta delante del Señor de qué fue lo que estuvimos haciendo, ¿no?, en su obra. Cómo estuvimos sobreedificando, ¿sí? Él puso el fundamento, Él es el fundamento, y nosotros vamos sobreedificando. Como dice Pablo, da varios ejemplos, ¿no? Puede poner oro, piedras preciosas, puedo poner hojarasca, madera, diferentes calidades de materiales nombra como para ejemplificar que las obras pueden ser de diferente tenor, ¿no?, con las cuales participamos en la obra del Señor. Ahora, Pablo nos está hablando de este momento en el que el Señor va a probar la obra de cada uno, ¿sí? Este momento que conocemos como el tribunal de Cristo, ¿sí? El tribunal de Cristo, en donde el Señor mismo va a juzgar las obras de cada uno de nosotros. Ahora, a veces esto es confuso, ¿no? Porque decimos, pero ¿cómo? Si somos salvos por gracia, si somos salvos por fe, ¿por qué juzgar nuestras obras, ¿no? Ahora, esto nada tiene que ver, este tribunal de Cristo del que venimos hablando, nada tiene que ver con la salvación, ¿sí? La salvación, como todos sabemos, es por la fe en Cristo y por ser justificados por Dios, por esa fe que ponemos en Cristo. Pero de este tribunal de Cristo solo participarán aquellos que realmente son parte del cuerpo de Cristo, aquellos que son parte de la iglesia, ¿sí? Y se va a juzgar acá, como decía Pablo, las obras de cada uno para otorgar recompensas, ¿sí? Pablo nos dice que el que si permanece la obra de alguno que sobreedificó, el versículo 14, recibirá recompensa, ¿sí? No sabemos qué recompensa, pero vamos a recibir alguna recompensa si esa obra realmente fue hecha con un corazón recto para la gloria del Señor, ¿sí? En la gracia del Espíritu Santo y no en nuestras propias fuerzas, ¿sí? Ahora, entonces Pablo nos lleva a pensar en esto, ¿sí? La obra de cada uno, y volvemos al punto que veníamos hablando hace un ratito, ¿no?, sobre las motivaciones. La obra de cada uno va a ser probada por el Señor, ¿sí? En el capítulo 4 vamos a ver que dice que el Señor va a revelar lo oculto del corazón, es decir, va a ir más allá de lo que nosotros como hombres podemos ver en una cierta obra nuestra y de los demás, para ir a lo profundo del corazón, a por qué se hizo esa obra y probarla para ver si realmente esa obra estaba de acuerdo con su corazón, si fue hecha en su gracia o si fue hecha, como decíamos antes, por los motivos incorrectos. Después de llevarnos a meditar en eso, en ese día en el que daremos cuenta de nuestras obras, el apóstol va a dar en 2 versículos un punto fundamental de todo este tema, ¿sí? Versículos 17 y 18 del capítulo 3 dice, si alguno destruyere, versículo 16, ¿sí? Y 17, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Muy bien. Sabemos nosotros que nuestro cuerpo individualmente, ¿sí?, es templo del Espíritu Santo, porque habita en nosotros,
¿sí? Pero Pablo no está hablando acá de cada uno de nosotros individualmente, sino que está hablando de la iglesia, ¿sí? Como el templo de Dios. La iglesia como el templo del Espíritu Santo, ¿sí? Porque no nos olvidemos lo que está tratando Pablo en esta sección de la carta, ¿no? ¿Qué era? Que había divisiones entre estos hermanos, ¿sí? Por cuestiones humanas, ellos estaban dividiendo la iglesia en facciones, podríamos decir. Entonces Pablo les recuerda, la iglesia es el templo de Dios, ¿sí? La iglesia es el templo del Espíritu Santo. Si alguno lo destruye, Dios también lo va a destruir a él, ¿sí? Le agrega una dosis de solemnidad a todo este asunto, diciendo, ojo lo que están haciendo, ¿sí? No se olviden que la iglesia es el templo de Dios, ¿eh? En otras partes va a comparar a la iglesia también con el cuerpo de Cristo. Entonces estos hermanos, al estar generando divisiones entre la misma iglesia, estaban, por decirlo de alguna manera, desmembrando al cuerpo de Cristo, ¿sí? Por cuestiones meramente humanas, como vimos también la semana pasada, ¿sí? Entonces Pablo va a continuar, ¿sí?, el texto y les va a decir, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Vamos a ver entonces que Pablo comienza esta sección del texto tratando de explicarle a los corintios, ¿sí?, que ellos no debían engañarse a sí mismos, y que si alguno creía ser sabio, fíjense que dice ser sabio en este siglo, es decir, si alguno cree que su sabiduría humana, que la sabiduría de este mundo realmente lo hace sabio, realmente lo distingue, ¿sí?, le dice, hágase ignorante, es decir, te conviene no tener la sabiduría de este mundo, vaciate de lo que vos pensás que te da sabiduría en este mundo, porque Dios desecha esa sabiduría, ¿sí? Pablo va a citar textos del Antiguo Testamento para probar esto, ¿sí? Dios desecha esa sabiduría que estos hermanos corintios estaban ostentando, estaban gozándose en tener esa sabiduría, estaban intentando demostrar que eran más que sus hermanos porque eran sabios, porque sabían, porque tenían conocimiento. Y Pablo les va a decir entonces, si ustedes piensan que son sabios por esa sabiduría de este siglo que tienen, háganse ignorantes, ¿sí? Descártenlo. Los está llamando a tener una actitud similar a la que él tuvo, ¿sí?, y que podemos ver en el libro de Filipenses. Acompáñenme, vamos a buscar ahí Filipenses capítulo 3, versículos 7 y 8, y vamos a ver el ejemplo que Pablo da de sí mismo respecto a esta actitud, ¿sí?, que les está pidiendo a los corintios. Ustedes tienen sabiduría de este mundo, háganse ignorantes, porque esa sabiduría no sirve delante de Dios, ¿sí? Es vana, según lo que dice Pablo. Entonces en Filipenses capítulo 3, Pablo, hablando de sí mismo, dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia,
¿sí? Él está hablando de cosas que él tenía como características buenas en su propia persona, en su carne, ¿sí? Y todas esas cosas que para él eran ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Sí? Entonces vemos que en este texto Pablo dice que él hizo primeramente lo que le está pidiendo a los corintios que ahora hagan, ¿sí? Que les está aconsejando que deben hacer para poder realmente comprender la sabiduría del Señor. Todas las cosas de la carne, ténganlas por basura, ¿sí? Háganse ignorantes, les está diciendo a estos hermanos que consideraban esas expresiones de sabiduría o ese conocimiento como algo de lo cual enorgullecerse, como algo a lo que aferrarse, ¿sí? Entonces Pablo los llama a desechar esa sabiduría humana, ¿sí? Y después le va a decir este texto, ¿no? Esta frase de que todo es vuestro, le dice, todo es vuestro, ¿sí? Sea Pablo, sea Apolos, empieza a nombrar un montón de cosas y le dice, todo es vuestro, y ustedes de Cristo, y Cristo de Dios. ¿Sí? Los filósofos que rodeaban a la iglesia de Corinto eran estos filósofos griegos de aquel entonces, y principalmente los estoicos afirmaban esto, de que el hombre sabio era como que se hacía poseedor de todas las cosas, ¿sí? El que alcanzaba la sabiduría se hacía poseedor de todas las cosas. Y entonces Pablo vuelve a intentar mover esa mirada que tenían los hermanos de Corinto desde este concepto, yo soy sabio y poseo todas las cosas, ¿sí? De sus méritos intelectuales, de sus méritos humanos a los de Cristo. Entonces le dice, sí, todo es vuestro, pero porque ustedes son de Cristo. Y todo es de Cristo y Cristo es de Dios. Entonces Pablo está de nuevo atacando el mismo problema, ¿sí? Esta línea de pensamiento de foco en la sabiduría humana, de foco en el conocimiento humano, y les está diciendo, ustedes son poseedores de todos porque están en Cristo. Y Cristo, como podemos ver en Efesios capítulo 1:10, Cristo es en quien Dios tiene el propósito de reunir todas las cosas, ¿sí? En Él Dios va a reunir todas las cosas y por su gracia nosotros hemos sido hechos coherederos con Cristo, ¿sí? Como nos dice Romanos capítulo 8. Entonces Pablo vuelve a intentar decirles, no se trata de su sabiduría, no se trata de lo que ustedes pueden lograr, de sus méritos, todo es de ustedes, pero porque ustedes son de Cristo y porque Dios le ha dado todo a Cristo y nosotros, por la fe en Él, hemos sido hechos coherederos con Él. Entonces, ahí es donde ustedes tienen que volver a mirar, al Evangelio, ¿sí? Una vez más, Pablo intentando llevarlos de nuevo al punto central del Evangelio, que es Cristo, y no la sabiduría o el mérito humano. Continuamos con el texto del capítulo 4, ¿sí? Y comienza diciendo, así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Esa palabra administradores es la palabra griega oikonomos, que nos está hablando de una especie de figura de un mayordomo, ¿sí? Alguien a quien fue puesto para justamente administrar los bienes de su Señor, ¿sí? Por eso Pablo dice, somos administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, sigue Pablo,
se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Ahí vemos este texto que mencionábamos antes, ¿sí? ¿Ven? Que dice que cuando venga el Señor va a aclarar lo oculto de las tinieblas, lo que nosotros no podemos ver, y manifestar las intenciones de los corazones. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Bien, Pablo entonces comienza diciendo, a nosotros, a los hombres, téngannos por administradores de Dios, ¿sí? Nosotros somos siervos, nada más que eso. El Señor es uno. Entonces, Él también le va a decir que a Él, la verdad, mucho no le importaba lo que los corintios dijeran de Él o de otro maestro o qué fuera lo que ellos estaban juzgando, porque un mayordomo, ¿a quién rinde cuentas? A su Señor, ¿no? Simplemente a su Señor. Entonces Él está diciendo, nosotros somos mayordomos, estamos administrando cosas que el Señor nos ha dado para el bien para su gloria, para el bien de su obra, que es la iglesia, ¿sí? Para la edificación de la iglesia. Pero yo la verdad tengo en poco, les dice, lo que ustedes digan de mí, y es más, les dice, ni siquiera yo me juzgo a mí mismo. Yo no tengo mala conciencia, pero eso no me hace ser justificado, también les aclara Pablo. Es decir, los hermanos corintios se habían acostumbrado a este tipo de juicios. Este maestro sí, este no, este me gusta, aquel mirá cuánto conoce, ¿sí? Y juzgaban, este es apto, este no es apto, el maestro que vos seguís no sabe nada, no sirve, ¿sí? Y se juzgaban y generaban divisiones a través de esos juicios. Y Pablo le dice, no se apresuren, no es el momento de juzgar la obra de cada uno. Ya va a llegar ese momento, va a ser cuando el Señor venga y Él va a ser el que juzgue, que justamente es el Señor, ¿sí? Y les va a decir que nosotros no estamos ni siquiera capacitados para juzgarnos a nosotros mismos. Por eso Él les dice, yo no tengo mala conciencia en nada, yo estoy con la conciencia tranquila, podríamos decir en otras palabras, ¿no? Pero eso no me justifica. Hay cuestiones que ni siquiera nosotros conocemos de nuestro propio corazón, ¿sí? Conocemos todos ese texto en Jeremías donde nos dice que el corazón es engañoso. ¿Quién lo conocerá? Dice, ¿no? Y la respuesta es que el Señor lo va a conocer. Ni siquiera nosotros podemos conocer nuestro corazón que nos engaña, que nos hace tropezar. Entonces, ¿cuánto menos somos aptos para juzgar la obra de un hermano? ¿Sí? Si ni siquiera podemos saber si nuestra obra realmente está siendo acepta, ¿cómo vamos a juzgar la de un hermano, ¿no? Entonces Pablo les está volviendo a decir, no tienen que hacer eso, no juzguen antes de tiempo, el tiempo va a ser otro, el juez va a ser otro, ¿sí? No se apresuren. Entonces vuelve a quitar el foco que ellos habían puesto en las cualidades humanas, en lo que el hombre mostraba, para volver a llevar al foco al Señor, que era quien iba a juzgar la obra de cada uno, y no ellos mismos juzgándose entre ellos y a sí mismos como aptos o no aptos para la obra del Señor, ¿sí? Y vamos a ver
que también les dice, ¿sí? ¿Qué te distingue, no? Todo lo recibiste. Entonces les está volviendo a hacer notar que todo lo que como parte del cuerpo de Cristo nosotros podemos tener, viene de Dios. Entonces, ¿por qué nos apropiamos de eso como si fuera nuestro para jactarnos, cuando en realidad es una manifestación más de la gracia del Señor? Luego les va a decir a estos hermanos en el versículo 8 del capítulo 4, ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis. ¿Sí? Estos hermanos habían llegado al punto de creer que ya no tenían nada por aprender, no tenían necesidad de nada. Ellos ya habían alcanzado su meta, ya estaban listos para reinar. Y esto me hace acordar a una de las iglesias a la que el Señor les escribe, o hace que Juan les escriba en el Apocalipsis. ¿Sí? En Apocalipsis capítulo 3, versículo 17 y 18, ¿sí? Vemos que Juan le escribe por mandato del Señor a la iglesia de la Odisea y le dice, tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Entonces, esta iglesia en Corinto parece que estaba en una situación bastante similar a esta iglesia de la Odisea a la que el Señor le está hablando, ¿no? Dice, vos pensás que sos rico, que ya no tenés necesidad de nada, que te podés valer por vos mismo, que en vos está todo lo que necesitas y ya está. Y el Señor le da su punto de vista. Dice, vos no sabés que realmente sos desventurado, sos un miserable, sos pobre, ciego, todo lo malo. Entonces el Señor le está diciendo, ponete colirio, vamos a ajustar esa mirada que tenés de vos mismo. Y a los corintios y a nosotros, obviamente, porque la Escritura ha sido dejada para nosotros, para nuestra enseñanza, como dice también Pablo en Romanos. Miremos con los ojos que el Señor nos ve, ¿sí? ¿Dónde estaba la humildad y la mansedumbre en esta iglesia? ¿Dónde está en nuestra vida? ¿Sí? ¿En dónde había quedado esa pobreza de espíritu a la que el Señor dice una bienaventuranza en el Sermón del Monte, ¿no? Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Dónde estaba esa pobreza de espíritu en estos hermanos corintios, ¿sí? Que pensaban que ya estaban listos para reinar ellos, ya estaban ricos, ya estaban saciados, no tenían necesidad de nada? Bueno, ¿dónde estaba esa pobreza de espíritu que nos guía día tras día a los pies del Señor a buscar, reconociéndonos necesitados de Él? ¿Sí? Entonces también son preguntas para hacernos a nosotros, individualmente, como iglesia también, ¿sí? Estamos siendo humildes, estamos cayendo en esta actitud del corazón de los corintios, ¿sí? De autosatisfacción, de autojustificación, de autosuficiencia. Entonces, en el resto del texto, ¿sí? Del capítulo 4, Pablo les va a hacer una comparación entre los apóstoles y entre esta iglesia, mostrándoles cuál era el fruto real de un verdadero siervo de Dios, ¿sí? De humildad, y no este fruto de la carnalidad de estos corintios que se estaba expresando en esta iglesia, donde se expresaba el orgullo, el egoísmo de ellos. Entonces los va a contrastar como para que vean, esto es lo que se requiere de un siervo de Dios. Esta es la actitud del corazón de un siervo de Dios.
Y él, por ejemplo, les va a decir que ellos son insensatos, pero los corintios son prudentes, ellos débiles y los corintios fuertes, ¿eh? Los corintios honorables, pero los apóstoles despreciados. Sí, Carlos. Ah, sí. Pensé que querías acotar algo. Entonces le va a mostrar ese contraste, ¿sí? Lo que se espera de un siervo de Dios es humildad, ¿sí? No ese orgullo. Ahora entonces Pablo les va a tirar el último desafío y les dice, yo voy a ir a ustedes, ¿sí? Voy a ir a ustedes. ¿Cómo voy a ir? ¿Van a aceptar esta corrección o voy a tener que ir a corregirlos en persona, ¿sí? ¿Van a seguir en esa actitud soberbia de no dejarse enseñar, de no reconocer sus fallas, o van a abrazar la humildad? Entonces, hasta acá vamos llegando, ¿sí? Tenemos que darle lugar a la escuela dominical de los niños, ¿sí? Pero tengamos en cuenta esto, que el orgullo es un enemigo silencioso, que está ahí al acecho para todos nosotros. Y nuestra tendencia de centrarnos en los hombres también, ¿sí? Y sacar la mirada de Cristo, ¿sí? Entonces, debemos tener en mente que la iglesia es el templo de Dios y que un templo está construido para adoración de aquel en honor de quien se construyó, ¿sí? En este caso de Dios. Entonces, nuestro foco tiene que estar en el Señor. Y tenemos que meditar en esto, ¿sí? ¿Cómo estamos sobreedificando? ¿Para su gloria y para edificar la iglesia? ¿O para nuestra propia exaltación, destruyendo la iglesia como estos corintios? Padre, gracias por tu palabra. Te rogamos que encuentre lugar en nuestro corazón y que tu Espíritu hable a cada una de nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.